Welcome to this event, Volveremos Juntos. We are going to talk about women's football in Latin America during COVID-19. This conversation is going to be in Spanish and we will subtitle it. But for now, we'd like to welcome any of our English listeners. Bienvenidos a Volveremos Juntos, una conversación sobre el futuro del fútbol femenino en Latinoamérica. Estamos muy felices de tener con nosotras a Vanessa Córdoba, jugadora nacional colombiana y actualmente con Club Equidad en Bogotá. Camila García Pérez, de FIFPro y ANJUF, la Asociación de Fútbol Femenino en Chile. Nemesia Hijos, en Argentina, una investigadora en UBA y CONICET en Buenos Aires. Y Lorena Soto, que tiene años de experiencia jugando y administrando con Conmebol también en el pasado, es de Asunción, Paraguay. Muy bienvenidos a todos. Gracias. Queríamos unirnos para analizar algunos de los desafíos que enfrenta el fútbol femenino en Latinoamérica durante la pandemia COVID-19. El fútbol femenino latinoamericano ha logrado un progreso tan fenomenal en los últimos 5 años debido al trabajo incansable de las atletas, de futboleras. Y nos preocupaba que las medidas de austeridad afectaran desproporcionadamente el fútbol femenino. En Latinoamérica, solo una minoría de las mujeres dentro de sus ligas profesionales, entre citas, tienen contratos formales y casi todos los jugadores tienen por lo menos un trabajo extra para llegar a fin de mes. Los contratos tienen en promedio una duración de 2 o 3 meses y su remuneración raramente excede un nivel del salario mínimo. Entonces, un informe reciente del Sindicato de Jugadores de Fútbol Profesionales, FIFPro, expuso sobre una amenaza existencial, casi una amenaza existencial para el juego femenino, si no toman consideraciones específicas para proteger la industria del fútbol femenino. Y en América Latina ya existen evidencias de estas amenazas. En las últimas semanas, FED ha seguido múltiples situaciones en donde las acciones de clubes y federaciones han generado confusión entre futbolistas con respecto a sus salarios, calendario deportivo, prioridades, etc. Ahora tenemos casos en Argentina, en Brasil, en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, por lo menos. Así que me gustaría comenzar con un diagnóstico de la situación y luego obtener algunas sugerencias y recomendaciones para el futuro. Entonces, quiero empezar con Vanessa, porque las jugadoras escribieron una carta abierta al público algunas semanas atrás, y este caso fue probablemente el primero que da atención al asunto. Vanessa, ¿puedes explicar un poquito la situación? Bueno, un saludo muy especial para todas. A ti, Brenda, muchas gracias por tenerme en cuenta y gracias por estos espacios tan valiosos para el fútbol femenino, porque sí, tenemos que poner, digamos que las cartas sobre la mesa sobre lo que está pasando. Bueno, como acabas de decir, sí, nosotras decidimos sacar una carta, no con el ánimo de solamente mostrar nuestra inconformidad con lo que estaba pasando, sino primero que todo, mostrar nuestra solidaridad con el país. Somos muy conscientes de la situación tan difícil que todos estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y por nada del mundo queremos sobreponer el fútbol ante cualquier otra industria en el país. Sin embargo, sí era muy importante mostrar la realidad de nosotras y mostrar lo que el COVID-19
ha desmantelado de cierta forma. Creo que estamos en una época excelente para hablar de equidad, cuando es lo que tenemos en estos momentos, porque ni los hombres ni las mujeres podemos jugar fútbol. Y eso creo que muestra claramente que somos iguales. Desafortunadamente, esta incertidumbre que estamos viviendo en todas las industrias también es, es la normal dentro del fútbol femenino. Y eso es lo preocupante. Lo preocupante no es la incertidumbre ahorita, es que eso ha sido lo normal todo este tiempo. Entonces, eso es, digamos, que lo más preocupante. Dentro de lo que estaba en la carta, se mencionó así por encima cuántos contratos estaban ofreciendo los equipos eh, hacia sus jugadoras. El año pasado hubo un equipo que jugó solamente con 5 contratos en su equipo. Este año tuvimos el conocimiento de algunos equipos que estaban ofreciendo entre 5 y 7. Se lo expresamos a la DIMAYOR, que es la división mayor de fútbol profesional, o bueno, de fútbol acá, que es el que maneja fútbol profesional. Y digamos que ellos ya lo tenían en el radar, sin embargo, el reglamento de este año no alcanzó a salir, entonces no sabemos si va a estar o no. También teníamos que contar un poco el hecho de que por ese mismo problema, por el hecho de estar pidiendo y trabajando por una liga los primeros 4 meses del año, ninguna alcanzó a firmar contrato. Bueno, en su mayoría, solo unos cuantos equipos. Entonces, la mayoría de las futbolistas profesionales en Colombia no han recibido su primer sueldo este año, porque no teníamos contrato por no tener liga. Entonces, quisimos mostrar un poquito ese panorama que creo que es compartido con muchos países en Latinoamérica. Sin embargo, a lo largo de este tiempo han salido un par de cosas más. Ojo, antes que nada, la única entidad que ha estado con nosotras desde el comienzo ha sido Acolfoot Pro, que es el que hace parte de FIFPro. Ellos han estado a nuestro lado todo este tiempo y han sido de mucha ayuda, la verdad. Y bueno, cuando pues a lo largo de este tiempo han comenzado a salir cosas como la ayuda económica que primero brindó la Federación Colombiana de Fútbol, desembolsó 10.000 millones de pesos colombianos, que era lo que inicialmente costaba nuestra liga y para la cual no había dinero. Entonces, ahorita por toda esta emergencia, Federación sí sacó del bolsillo y le desembolsó ese dinero a los clubes para ayudar a aliviar un poco su crisis económica. Bien por ellos. De nuevo, ese dinero no va a llegar a fútbol femenino porque solamente 3 equipos de los 18 alcanzaron a firmar contratos. Entonces, en teoría no hay nada legal que nos pueda ayudar a exigir, digamos, que esa ayuda. Aparte del dinero que desembolsó la federación, Conmebol también desembolsó un dinero a través del programa Conmebol Evolución. En Colombia, bueno, yo sé solamente el caso de Colombia, que fue lo que Acolfoot Pro nos explicó. En Colombia ese dinero no va a llegar a los clubes, sino que entra a la federación y ellos mismos se lo van a consignar a los jugadores que tienen contrato vigente ante DIMAYOR. ¿Qué pasa? Cuando llega este dinero, sacan una carta diciendo que excelente que haya llegado este dinero, que va a ser utilizado para ayudar a pagar los sueldos de los y las futbolistas profesionales. Muy bien hasta ahí. El problema es que de los equipos que quedaron inscritos para la liga, ninguno alcanzó a inscribir a su plantel. Entonces, en teoría, a ninguna de las futbolistas ese dinero les va a llegar. Entonces, digamos que se han presentado auxilios económicos dentro del fútbol, dentro del mundo del fútbol, pero por temas legales no, en Colombia no nos van a llegar esos auxilios. Entonces, hoy por hoy dependemos netamente de la buena voluntad de los presidentes, porque además el dinero no entra al club, entra directamente al jugador. Conozco el caso de un presidente que sí le dio una ayuda económica a sus jugadoras sin tener contrato, pero es uno entre muchos, lo cual es muy preocupante porque además la semana pasada, gracias a la labor de Acolfoot Pro,
el Ministerio del Deporte pudo donar 101 mercados a futbolistas profesionales mujeres, porque hay muchas que están en situaciones muy precarias y en una situación de vulnerabilidad muy grande. Y tenemos el conocimiento de un caso, o bueno, como de 4 casos de futbolistas hombres que también tuvieron que recibir esta ayuda. Entonces, creo que el panorama es muy preocupante si está en peligro nuestra liga. El protocolo para reiniciar la liga ya salió por parte de Inmayor, se les aplaude la labor, pero cuando lees el protocolo, un protocolo de 66 páginas, no es muy aterrizado a la realidad, teniendo en cuenta que la mayoría de los equipos acá en Colombia están quebrados y están pasando por una crisis económica muy fuerte. Entonces, sobre papel es muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica es muy complejo. Dentro del informe, ellos nos incluyen a través de bueno, a través de mencionarlos, de un lenguaje inclusivo, pero a la hora de ponerlo en práctica se ve muy complejo porque lo que cuesta una prueba de COVID-19 es lo que cuesta el salario de una jugadora. Y aquí estamos hablando de hacer más o menos 3, 4 pruebas. Entonces, sí vemos muy compleja el panorama, pero bueno, creo que es una incertidumbre para todos. Sí es claro que esto no lo podemos probar o no lo podemos tomar como una prueba y error. No es que probemos a ver si el protocolo funciona, no. Yo creo que la vida del ser humano es demasiado valiosa para tomarla en ese sentido. Camila, en FIFPro, ¿es la situación de Colombia algo que está pasando en otras partes de la región o el mundo? Obviamente, como dice Vanessa, la situación de vulnerabilidad creo que es la normalidad en el 80-90% de los países del mundo. Como dice el reporte que hicimos hace poquito, eh, si sacamos a la elite, tenemos una vulnerabilidad de casi la totalidad de las jugadoras y por ende podemos identificar ahí en el reporte que, como decía hasta al principio, la mayoría de las jugadoras tiene contratos de muy cortitos durante el año, y es el caso de Colombia incluso, su liga es particularmente corta dentro de América Latina, pero tienen por otro lado que es de las pocas que ha intentado ser profesional. Entonces tiene como esos, como blanco y negros que la región ha tratado de experimentar y que todavía no llegamos a un equilibrio, pero sin duda ese escenario de vulnerabilidad y esa sensación de que todo depende de la voluntad de los dirigentes, creo que es algo transversal en América Latina, en Asia, en África y en la mayor parte de los países europeos incluso. Son poquitos los países europeos que tienen esta élite sostenible con contratos y que se mueven por temporadas, incluso aunque sus contratos sean cortos. Es algo muy preocupante. Creo que la región debería hacer más al respecto y tomarlo esto como una oportunidad de que podamos mirar atrás y decir, bueno, durante este momento complejo actuamos distinto como veníamos haciéndolo en el pasado. Eh, yo la verdad desconozco las acciones o el plan que tiene pensado a nivel regional Conmebol, por ejemplo, respecto a esto. Conozco de los dineros que habla Vanessa, pero siempre tenemos un tema de transparencia también con las federaciones que no sabemos de dónde y a dónde terminan esos fondos del fútbol femenino. Y eso es complejo porque nos pone a pensar si efectivamente, como en el caso de Colombia, estos dineros de repente van a aparecer y van a aparecer al masculino nuevamente, subsidiando esta industria que ya tiene ciertas bases y dejando de lado al fútbol femenino. Pero sí, sin duda es algo que hemos replicado no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina y otros continentes. Y en Chile en particular, porque eres En, chilena y sí, también en esta comunidad, ¿qué en está Chile, pasando? en Chile en particular tenemos también haciendo el símil con Colombia, tenemos muy poquitos clubes que tienen contrato, tenemos solo dos,
solo dos, que es Colo-Colo y Santiago Morning, y no es que tengan, digamos, a todo el plantel en una situación, digamos, de que pueden dedicarse 100%, sino que varían entre las jugadoras y varían los sueldos. Colo-Colo ha dicho públicamente que no va a detener el pago de los salarios. Sí tuvieron una gran polémica con el equipo masculino, donde no llegaron a acuerdo con los jugadores y ellos se acogieron a la protección del empleo, que es un programa del gobierno que básicamente el empleador puede dejar de pagar por un periodo de 3 meses y se cubre con, digamos, los salarios que presta el gobierno. Algo muy controversial en Chile porque Colo-Colo es uno de los equipos más grandes, yo soy colocolina, así que puedo decir que es más grande. Eh, entonces es un país, o sea, es un club que definitivamente no tiene problemas financieros, así como sería un club de segunda, de tercera división. Que se acojan a este plan del gobierno es algo que nadie puede entender en Chile. Entonces, pero la buena noticia es que al menos a la rama femenina no se ha detenido los pagos ni al staff ni a la jugadora. Santiago Morning llegó a un acuerdo transversal entre masculino y femenino, se descontaron el 18% del sueldo, obviamente el 18% del sueldo de masculino no tiene nada que ver con el 18% de femenino. Ese 18% sí tiene mucho valor para la jugadora, por ende para nosotros obviamente no era el ideal. Y el resto del problema es que no hay un vínculo laboral. Y eso creo que es el problema en toda la región, sin duda. El no contar con ese vínculo laboral, a pesar de que hay varios clubes que prestan ciertas ayudas, incluso económicas, una especie de becas o ayudas, no sé cómo llamarlas, que en el fondo disfrazan este vínculo laboral que en realidad no está normado por la ley y que nos impide nosotros reclamar los derechos que corresponden de salud, de maternidad y otros. Creo que eso también es transversal en la región y lamentablemente en Chile ese es el caso. Las chicas siguen entrenando en las casas, la mayoría de ellas no ha reportado problemas, tampoco problemas de salud, hemos estado haciendo seguimiento con todas las capitanas, para que nos cuenten cómo van, si han tenido problemas específicos y en general están sanas, siguen entrenando, pero claro, el problema es que sus familias y ellas están ahora en una posición mucho más vulnerable que en cualquier otro momento y no está ese vínculo, entonces no, es difícil llevarlo a otro nivel en términos de pelear sus derechos. Lorena, estás en Paraguay, donde hemos escuchado que todo el fútbol femenino está cancelado hasta el próximo año, ¿verdad? Ante todo, gracias Brenda por la invitación. Buenos días, buenas tardes a todos. Para mí siempre un placer enorme hablar del fútbol femenino, aunque en estas condiciones nos encuentra en una situación bastante delicada. Para mí es una de las pasiones más grandes que tengo. Así que muchísimas gracias Brenda. Por parte de Paraguay es así, sí, no solamente el deporte, sino también la educación sufrió esa medida. Nosotros no vamos a tener actividades deportivas en las categorías de no profesional, eh, primando un poco la salud. Hay mucha incertidumbre. Dentro de todo, creo que estas medidas también ayudan a que el país sea uno de los países del mundo con menos casos de COVID, con menos muertes. Así que realmente hay una postura en torno a la salud primando ante todo. Nosotros tenemos un sistema de salud, para poner en contexto las decisiones, las medidas, tuvimos una cuarentena de 60 días y ahora de a poquito lo están levantando. Creo que fuimos uno de los primeros países en iniciar la cuarentena. Entonces, en todo ese entorno, tanto la Asociación Paraguaya de Fútbol como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes también, han cancelado todas las actividades que incluya un aglutinamiento de personas masiva, ¿no? Entonces, el fútbol femenino, las categorías juveniles, el futsal, el fútbol playa, todo lo que no sea profesional, imagino que por la responsabilidad que tienen con la TV y demás, hasta el 2021 no van a continuar.
Y también se da el caso de las escuelas también, que no van hasta el año que viene no van a ir a las escuelas. Estamos intentando, porque tampoco estamos preparados tecnológicamente para que sean clases online, así que va a ser así por el resto del año. Por lo menos hasta hoy esa fue la medida, fueron medidas oficiales ya tomadas. Hay mucha conmoción, les puedo hablar inclusive en la parte educativa, es mucha conmoción, los maestros no están preparados para eso o acostumbrados, así que, y por sobre todo la incertidumbre, no sabemos hasta cuándo duraría todo, así que yo creo que para poner en contexto, todas las industrias van a sufrir esta incertidumbre, todas las industrias van a ser impactadas negativamente y cuando volvamos, porque ese es nuestro logo, vamos a volver, pero cuando lo hagamos vamos a encontrar un mundo distinto, las industrias van a necesitar ser reactivadas de vuelta, así que va a ser normal la normativa, este tiempo va a ser estos desafíos tan grandes que tenemos. El desempleo, mencionaba anteriormente Brenda, es un problema en todos los países, en todas las industrias, así que lastimosamente es un desafío muy grande para el fútbol femenino. Aquí en Paraguay, como les mencioné, el hecho de que haya un pare tan grande, por un lado, es positivo primar la salud ante todo, el fútbol no es más importante que ninguna vida humana, pero al mismo tiempo es un enorme desafío para, para continuar lo que se venía trabajando en el desarrollo del fútbol femenino. Lo mismo pasa para Sudamérica y a mí me encanta escucharle a Vanessa, a Camila, de que la situación en Colombia ya se está hablando de un tenor profesional del fútbol femenino, no se da en toda la región, no se da en todos los países. En Chile mismo hay algunos clubes que lo profesionalizaron por voluntad propia, por tener recursos, por tener voluntades, pero esa no es la realidad en todos los países. Así que para Conmebol creo que todavía es un desafío aún mayor tratar de encontrar soluciones que lleguen a todos, pero ya teniendo realidades distintas. Entonces, de evolución, ¿no? Hay algunos países que están más adelantados, otros que no. Así que mientras voy escuchando esto, mi corazón se enciende pensando qué importante es la estrategia. Ante toda esta estos desafíos tan grandes y reales que tenemos todos los días, creo que es momento, además de hablar de la equidad, que creo que siempre es un buen momento de hablar de generar oportunidades para todos y de generar oportunidades igualitarias para todos. Yo pienso que también es un gran momento para sentarnos y hablar de estrategia, porque mínimamente nuestro objetivo este 2020 tiene que ser, y me refiero al nuestro como región, y me refiero al nuestro como fútbol femenino, enfocando no solamente al fútbol femenino, me encantaría ver que haya una voluntad de todos, en inglés se dice stakeholders, de todos los actores involucrados en el fútbol femenino, la organización que la rige, los clubes que tienen en sus líneas, en sus eh, modalidades el fútbol femenino, las jugadoras, el público en general, que haya como un comité de estrategia donde, donde, donde se vayan analizando verdaderamente los escenarios que se darían este año. Todavía no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, así que no sabemos cuándo exactamente van a empezar a reactivarse el fútbol masculino, por ejemplo, y por ende el resto de todas las modalidades. Entonces, mientras tanto, yo creo que este tiempo es oro para que se piensen en estrategias de cómo mínimamente mantener lo que se vino desarrollando hasta hoy, ¿no? Que lleguemos al año que viene, por lo menos no teniendo que empezar de cero todo, no teniendo que empezar de cero, eh, posicionar el fútbol femenino como algo interesante, no tener que empezar de nuevo, vamos a tener o no una liga semiprofesional, profesional, no tener que empezar de vuelta de cero, no sé si me explico, porque tantos avances se han hecho, si bien todavía son insuficientes, porque todavía hay tanto por hacer, ya mucho se vino haciendo, y sería muy
fundamental de que hoy la estrategia sea, bueno, ¿cómo por lo menos mantenemos esa línea para que el año que viene, cuando esperemos la situación mejore, la economía se vuelva a reactivar, que va a afectar finalmente a todas las industrias, volvamos a la vida normal, donde sí pueda haber un evento masivo, donde sí haya público en los estadios, haya gente de vuelta consumiendo el fútbol, tanto masculino como femenino, eh, podamos volver a pensar en, bueno, cómo vamos a hacer que este desarrollo siga su camino ascendente. Porque el año que viene va a tener un efecto rebote, como se dice. Este año va a haber un fuerte impacto económico en todas las industrias, y el año que viene no es que en 2 meses va a cambiar todo y todo va a volver a la normalidad. Económicamente hablando, el año que viene también va a sufrir un poco esa reactivación no económica. No es que va a pasar de un mes a otro. Y mientras más se extienda la incertidumbre y el no regresar al deporte, más tiempo nos va a llevar recuperarnos. Y esto no es ningún secreto, o sea, la economía funciona de esa manera. Entonces, es súper importante que nos sentemos, que cada uno traiga su realidad a la mesa y que en base a eso se tomen medidas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero de toda la pirámide del fútbol femenino, no solamente de la élite. Hablando de año a año, tenemos el caso en Argentina, un modelo muy distinto, donde después un caso muy difícil, pero muy importante de Macarena Sánchez, la liga recibe un subsidio de la federación en Argentina por un año, una temporada, y bueno, COVID-19. Entonces, en el momento cuando la federación necesita tomar esta decisión, que renovar su apoyo a la Liga de Fútbol Femenino Profesional, es el momento cuando esta pandemia viene. Entonces, Nemesia, ¿qué está pasando con este compromiso de la federación? Buen día, buenas tardes a todas. Un placer conversar con ustedes. Me parece que este escenario de crisis mundial exacerba las desigualdades, el sexismo, la discriminación, la incertidumbre y la ambigüedad de una forma exponencial, y particularmente podemos ver el caso argentino y lo que ocurre con el fútbol femenino a partir de un episodio muy específico que aconteció la semana pasada, cuando el presidente de la Comisión del Fútbol Femenino, de la Asociación del Fútbol Argentina, que es el organismo que regula el deporte aquí en Argentina, que era el presidente de esta comisión, Jorge Barrios, habló con un medio muy importante que es TN, Todo Noticias, un medio hegemónico que tiene mucha repercusión aquí, y comentó de que se iba a quitar el subsidio para el fútbol femenino de estos 2.800.000 pesos que reciben los clubes de primera división, estos 16 clubes del fútbol femenino, para el pago de los 8 contratos que reciben algunas de las jugadoras. Entre otros anuncios que dio, dijo que hasta el 30 de junio, a partir de la fecha del 30 de junio, iban a concluir los ciertos contratos, que la actividad no se sabía cuándo iba a reanudarse, que probablemente sea en enero o febrero, y que este primer campeonato de fútbol femenino profesional no iba a tener continuidad, que se iba a haber interrumpido frente a la crisis y la pandemia, y que se iba a dar como ganador a Boca Juniors, que iba a clasificar automáticamente para la Copa Libertadores. Sabemos que Boca Juniors, al igual que San Lorenzo de Almagro, al igual que la Guayurquiza,
tienen otro tipo de plataforma y de estructura a nivel competitivo, porque tienen a sus planteles en su totalidad cobrando un salario, tienen contratos profesionales, que tienen un acompañamiento por parte del cuerpo técnico. Incluso hoy en día la UAI Urquiza mantiene un seguimiento psicológico vía online por plataformas para sus jugadoras, un acompañamiento psicológico durante esta situación. Entonces sabemos que a nivel competitivo no es la misma realidad para todos los clubes que para estos grandes clubes e instituciones que cuentan con otro desarrollo a nivel estructural. Entonces, bueno, esa declaración por parte de Jorge Barrios, por parte del presidente de la Comisión del Fútbol Femenino, pone en escena esta desigualdad frente a la crisis, ¿no? ¿Qué pasa con el salario de los varones y qué pasa con la continuidad del fútbol femenino? Él aseguraba entonces de que no se podía dar continuidad de este subsidio y por lo tanto se creería que, o se depositaría la confianza en los sponsors, ¿sí? La televisación y las empresas privadas que podrían continuar estimulando el desarrollo de la actividad. Esto inmediatamente tuvo repercusión en las redes sociales, particularmente esto genera un efecto rebote, que es lo que viene aconteciendo en la realidad argentina, la presión social y el hecho de cómo se va marcando la cancha frente a las declaraciones y las decisiones políticas. El hecho de que haya una masa atenta, ¿sí? Dispuesta a organizarse de forma colectiva para poder presentar una contraestrategia o para poder exigir mayor compromiso y respaldar las decisiones tomadas anteriormente y defender esas conquistas, eso hace retroceder las declaraciones de Barrios y horas después termina saliendo a declarar en otros medios de que en realidad se iba a continuar con la actividad y cuando se renueve y se retomen las actividades del fútbol, tanto masculino como femenino, se iba a continuar con el subsidio, que las jugadoras que percibían estos contratos iban a seguir recibiéndolos y que la actividad iba a seguir siendo profesional. Entonces, bueno, igualmente deposita la confianza en los sponsors y en la televisación para poder seguir estimulando la práctica. Pero me parece que lo llamativo acá es algunas de las declaraciones de él que plantean, por ejemplo, que si bien este primer campeonato profesional no iba a tener ni descensos, ni tampoco iba a tener un campeón por el desarrollo deportivo, sino que frente a la finalización del torneo daba como ganadora a Boca Juniors, planteaba en sus primeras declaraciones que tendría que haber una especie de, para el próximo año, cuando se retomen las actividades, una especie de inscripción de clubes para saber quiénes pueden seguir jugando en primera, y esto daba la posibilidad de que quienes no estuvieran preparados para continuar con la práctica, porque no tienen una estructura o no tienen el acompañamiento del cuerpo técnico o la continuidad deportiva de sus jugadoras, bueno, puede ser que no se inscriban para jugar en primera división. Entonces ponía ningún tipo de acompañamiento por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, sino que trasladaba esa responsabilidad directamente a los clubes y a las jugadoras, que hoy en día sabemos que muchas de ellas tienen que trabajar, tienen que continuar con sus tareas domésticas, y la realidad no es igual para todas. Sabemos que Boca, River, San Lorenzo de Almagro, UAI Urquiza son los que tienen mayor cantidad de contratos firmados. Lanús, Huracán, Platense, Gimnasia de la Plata, Racing, Estudiantes, Villa San Carlos, Rosario Central y Satside son algunos de los otros clubes que tienen contratos firmados, pero no la totalidad de los 16 que forman parte de la primera división, y ni hablar de la segunda división. A partir de estas declaraciones de Jorge Barrios, me parece que surgió algo importante, y retomando lo que dijeron las compañeras sobre las estrategias colectivas, surge una asociación de futbolistas unidos, ¿sí? Tanto varones como mujeres, que ya venían organizándose a partir de la situación de la profesionalización del fútbol femenino, a partir de algunas declaraciones de Tevez, de Carlos Tevez, el jugador de Boca Juniors. No sé si supieron lo que dijo. Carlos Tevez salió la semana pasada respaldando a Alberto Fernández y diciendo de que no era necesario cobrar la totalidad de los salarios, en el caso de los futbolistas, porque un futbolista
puede vivir entre 6 meses y 1 año sin percibir su estipendio, sin percibir su salario, porque son tan altos que les permitiría continuar con su vida. Pero esa no es la realidad de todos los jugadores, tanto varones como mujeres. Y otra de las realidades que estuvieron aconteciendo, si me permitís, Brenda, y las compañeras como para agregar, es el hecho de las situaciones de violencia de género que estuvieron también aconteciendo en Argentina, que han tenido repercusión a nivel global, y me parece que es sumamente necesario para plantear y para comentar, porque no es algo que solamente le pasa a las futbolistas, sino en la cual también se ven implicados un montón de jugadores de fútbol, del plantel masculino, que históricamente han sido protegidos, han sido custodiados, ¿sí? Por parte de la dirigencia de los clubes. Entonces, la situación particularmente de Sebastián Villa, el jugador de Boca Juniors de primera división, que está acusado por su expareja por violencia de género, es una situación que ha tomado lugar en los principales medios de comunicación, y que el club, en lugar de establecer un comunicado mencionando, ¿sí? Al jugador, omite, ¿sí? La mención del jugador, y tampoco se pone a disposición de la víctima. Entonces, me parece que tener en cuenta estas situaciones también nos habla de desigualdad, de sexismo, de machismo, y son consideraciones que también tenemos que tener en cuenta. En Argentina, particularmente, la organización política, las estrategias colectivas nos han llevado a la conquista de derechos. Es así como el caso de Macarena Sánchez termina llevando a la profesionalización o a la semiprofesionalización, como se plantea en algunos lugares, del fútbol femenino. Me parece que en este caso el hecho de pedir por mayor lugar de mujeres ocupando cargos en comisiones directivas, el hecho de poder establecer protocolos de género, protocolos de violencia de género, el hecho de poder establecer la ley Micaela, que la ley Micaela aquí en Argentina es la capacitación en equidad de género, en género y en desigualdad para todos, quienes integren una comisión directiva de los clubes, para quienes formen parte de un cuerpo técnico, para las jugadoras también y los jugadores, para poder poner en debate y también en formación qué es el machismo, qué es el sexismo en el deporte, y poder identificar situaciones e irregularidades en las instituciones. Que haya comisiones de género, que haya áreas específicas para poder denunciar o para poder conversar estas violencias, me parece que también es sumamente importante. En Argentina, particularmente, el 6% de las instituciones de las instituciones deportivas está conformado por mujeres, es una capacidad, es un porcentaje muy, muy mínimo, una capacidad reducida para luchar por nuestros derechos. Eso no quiere decir que todas esas mujeres sean feministas o que estén luchando para conquistar mayor derecho, pero el hecho de que haya mujeres, ni hablar de disidencias en estos espacios, nos permitiría generar también un quiebre en esas lógicas históricamente machistas. Y el rol que tienen en todo esto los medios de comunicación me parece que también es otro de los ejes que tendríamos que tener en cuenta, porque muchas veces las coberturas siguen siendo machistas y siguen reproduciendo estas violencias. Entonces, ¿qué lugar ocupan, qué lugar está ocupando hoy en día en los medios de comunicación los reclamos de las jugadoras, de los gremios, de las organizaciones que están luchando por la continuidad del fútbol femenino? Aquí en Argentina ha tenido cierta repercusión el comunicado de FIFPro, pero recién a partir de las declaraciones de Jorge Barrios sobre la suspensión de estos subsidios. Y cuando se empieza a organizar y a circular esta información en las redes sociales, es cuando se genera esta estrategia colectiva para pedir entonces la reformulación o el hecho de poder dejar en evidencia de que no se iba a tomar entonces esta decisión. Pero bueno, me parece que esas situaciones son algunos de los ejes que tendríamos que tener en cuenta para poner en común y para lo que viene para el futuro después de la crisis. Camila. No, quería agregar un poco, podemos retomar lo del reporte que me parece que entrega luces de manera general respecto a todo lo que hemos conversado y es muy valioso en ese sentido, pero tocar un punto que decía Nemesia ahora al final y que creo que es algo que
no tocamos demasiado porque es algo que afecta directamente a las mujeres y no es algo que, digamos, ayuda a desarrollar la industria de manera relevante para el resto de los actores que están participando, y es justamente el manejo de casos de acoso o maltrato o abuso de distintas maneras hacia la jugadora. En Chile justamente estamos desarrollando ya hace un tiempo en conjunto con distintas organizaciones no gubernamentales en Chile que ven temas de derechos humanos, un protocolo justamente para tratar estas materias. Nosotros hemos tratado de circularlo un poco para tener cierto feedback, y lo que nos hemos dado cuenta, y que creo que es algo que deberíamos trabajar de manera transversal en la región, es que justamente las federaciones o estas comisiones de fútbol femenino tienen básicamente 2 días y que son incompetentes, por decirlo de alguna manera, para tratar este tipo de casos. Porque de qué las comisiones de ética o las comisiones que trabajan estos temas dentro de la federación o ven temas deportivos, que no tienen por qué manejar temas, digamos, de derechos humanos o de manejo de temas tan delicados como este, o de cómo pueden faltar a la ética las empresas o las sociedades anónimas que están a cargo de los clubes. Entonces nos vemos sin una contraparte creíble que sepamos que pueda manejar estos temas. Entonces, ¿a quién le damos esta información si nosotros tuviéramos conocimiento? La verdad que no hemos visto un poco, digamos que esto es transversal y lo hemos trabajado de a poco con la federación. Lo bueno es que hemos tenido una buena recepción de parte de ellos de trabajar este tema. Ellos también contrataron una consultora, hemos visto qué maneras podemos llegar a lugares comunes, y la verdad que tengo mucha fe de que esto durante este año se vaya a implementar y podamos, ojalá, dar un ejemplo de cómo se puede manejar de manera distinta en conjunto con la federación este tipo de materias. Pero como dice Nemesia, sin duda es un gran punto que suele pasar así sin ser mencionado y que es muy relevante. Sí, particularmente la conexión entre la situación de jugadores y estos otros asuntos frecuentemente están separados y obviamente son muy, muy conectados y importantes que considerar. Vanessa. Me parece súper valioso lo que acaban de decir, porque dentro de las denuncias que nosotras, bueno, de las denuncias que se presentaron el año pasado, tuvimos el caso de un director técnico, el director técnico de la selección sub-17, que pues acosó sexualmente a no solamente jugadoras, sino a la fisioterapeuta. Y fue muy complejo todo ese proceso. Hoy en día, Carolina Rosso, que es la fisioterapeuta, trabaja con Acolfoot Pro, que hace parte de FIFPro. Entonces es muy, muy, muy positivo, porque pues ella ya sabe en carne propia lo que es tener que enfrentarse a esta máquina que es el fútbol. Yo creo que algo que tiene Chile un poco distinto a nosotros es que la cercanía entre la federación y FIFPro o Acolfootpro es completamente distinta. Aquí en Colombia es, o sea, la federación, o bueno, en el caso de fútbol profesional, DIMAYOR, porque acá tenemos federación, que es el ente principal, luego tenemos DIMAYOR, que es fútbol profesional, y fútbol, que es fútbol aficionado. ¿Por qué? No sé. Pero la relación entre DIMAYOR y Acolfootpro es nula, o sea, no se sientan en una misma mesa, han sido citados por vicepresidencia del país, no se sientan. Entonces, es muy ganador que ustedes tengan ese espacio, digamos que avanzado. Sería muy interesante podernos sentar para conversar de esto más a fondo, porque sí es algo que hemos considerado y lo hemos querido como implementar, tener como una ruta para este tipo de casos, porque desafortunadamente es más común de lo que pensamos y de lo que deseamos. Entonces sí es súper necesario, no solamente por las jugadoras, sino también por el mismo cuerpo técnico que está expuesto a este tipo de acciones. Estoy muy agradecida que poner
en la conversación de recomendaciones en términos de pensar en cómo el futuro del fútbol femenino está avanzando después de esta pandemia, estos protocolos sobre violencia de género necesita estar en la mesa. No es solamente sobre salario separado de este ambiente que una jugadora viva, pero muy importante me parece. Yo sé todos necesitan hacer su día después de eso y hay un asunto de tiempo, pero quiero un poquito hablar de algo muy concreto que ustedes están pensando que podemos hacer. Quería como retomar un poquito sobre el tema de el reporte y algunos de los hallazgos y como ciertas recomendaciones que nosotros pusimos en el informe. Perfecto. Este es un informe que nosotros lo hicimos, partimos el año pasado, lo íbamos a publicar a principios de este año, pero pasó lo de la pandemia, así que decidimos obviamente postergarlo un poquito. Lo que hicimos fue entrevistar, hacer unas encuestas a más de 180 jugadoras de 18 países, pero además trabajamos con una consultora y vimos también cómo otros actores de las industrias, por ejemplo, televisión, redes sociales y otros, se comportaban frente a la industria del fútbol femenino, dando ciertas radiografías. ¿Y por qué quisimos hacer esto? Ya nosotros habíamos hecho en 2016 un reporte también respecto a cómo funcionaba el tema de salarios y los empleos en la elite del fútbol femenino, pero obviamente nos dimos cuenta que no era suficiente para mostrar, digamos, eso mostrar una pequeña radiografía como de la elite, pero queríamos dar cuenta de otros números, de la Copa del Mundo, de las principales competencias, cuáles eran las principales tendencias. Y además, porque siempre, y todos acá las que estamos sabemos, siempre hay un problema de falta de datos en el fútbol femenino. Brenda, que le gusta investigar, a Nemesia también, sabe al respecto, que tienen que hacer ustedes mismas la recopilación de datos, entonces también queríamos entregar a la comunidad un poquito más de datos y un poco rebatir también esta típica argumento de cuál es el huevo de la gallina, no van a haber inversiones en el fútbol femenino porque ahí no hay dinero. Entonces, nosotros damos algunos casos de cómo esto se ha convertido en una industria sostenible y que es imposible pedirle a una industria donde sus principales activos son las jugadoras, no las tratamos como el principal producto, y les decimos dentro de sí, pero las tenemos trabajando part-time, las tenemos haciendo otras cosas. O sea, ¿cómo le podemos decir a ellas, lleguen a su potencial, pero no les damos las herramientas para poder llegar ahí? Entonces, dentro de lo que nosotros, digamos, concluimos, sin duda, que lo hemos conversado acá, la necesidad de generar normas mínimas en torneos internacionales. Vemos muchas diferencias, por ejemplo, incluso en la Copa del Mundo, donde, como ejemplo, de manera anecdótica, todos se acuerdan de que en Canadá el pasado mundial jugaron en cancha sintética versus los hombres que históricamente han jugado en cancha de pasto, porque todo el mundo sabe que es mucho mejor jugar en cancha de pasto por la propia salud de los jugadores. Y así otras condiciones que tienen que ver no solo con el rendimiento, sino la tecnología que se utiliza, la cantidad de staff que se permite llevar. Todo eso vemos diferencias y algo que tenemos que regular de alguna manera para que en los campeonatos internacionales, que son donde participa la elite de nuestro juego, tengamos condiciones mínimas en las que poder trabajar. Otros son la necesidad de generar negociación colectiva como estándar dentro de la industria. Como decía Nemesia, los grandes beneficios, las grandes luchas que se han logrado por medio de la negociación colectiva son relevantes, pero son prohibitivas en la mayoría de los países. Si vemos en África, en la mayoría de países de América Latina, incluso en Asia, la posibilidad de negociar de manera colectiva es casi imposible. Entonces, si vemos cómo ha desarrollado Australia, Nueva Zelanda, Suecia, el manejo del fútbol femenino en general ha sido por esa vía.
y sin duda la necesidad de generar nuevos formatos y horarios de competiciones globales. Todo el mundo se acuerda también de cómo FIFA y Conmebol no se coordinaron en las fechas de la Copa del Mundo y la Copa América, la final. O sea, estamos haciendo competir productos que es totalmente innecesario. Pero, por ejemplo, también en la región vemos cómo somos la única confederación, y esto parezco como que fuera una religión, y lo repito cada vez que puedo, pero la única confederación que tenemos una sola forma de clasificar tanto a Copa del Mundo y a Juegos Olímpicos por medio de la Copa América. No tenemos un sistema clasificatorio que dé continuidad a nuestras selecciones en la región para poder participar y tenerlas activas. Todos los países también dentro de la región han tenido descontinuidad y sabemos que el crecimiento del fútbol femenino no es lineal, nada asegura que sea lineal. Por ende es necesario ser más creativo, y el reporte lo que dice es básicamente que no necesitamos necesariamente, como decía, por la experiencia que tuviste en Conmebol, no podemos comprar los productos necesariamente y tampoco tenemos que hacerlo. Nosotros lo que decimos es el fútbol femenino necesita su propia vía. Tenemos, por suerte, la experiencia del fútbol masculino, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no, y justamente es en la innovación y en cómo tenemos la capacidad de hacer las cosas distintas esta vez, en el valor que tenemos hoy día. Así que esos son como algunos de los puntos centrales de manera general, pero que se pueden ir trabajando de manera específica por confederación y por países. Y justamente lo que decía el tema de la estrategia es clave. Nosotros preguntamos a las jugadoras cuántas creían que sus clubes tenían estrategia de crecimiento o de desarrollo de fútbol femenino, y el 61% de las jugadoras que encuestamos dijeron no tengo idea, probablemente no. Y el 54% de las jugadoras también dijeron que no tenían el personal adecuado dentro de sus clubes. O sea, eso da una radiografía general de lo vulnerable y lo precario que todavía sigue siendo el fútbol femenino a nivel mundial. Nemesia. Únicamente un detalle que me parece que es importante también teniendo en cuenta estas consideraciones es el hecho que el año pasado, en noviembre, se logró otra de las grandes conquistas, que es que la AFA, que la Asociación del Fútbol Argentino, dejara de contemplar el embarazo como una lesión, porque si bien no tenemos que comparar el fútbol masculino y el fútbol femenino, en los contratos que las jugadoras empezaron a firmar, no contemplaba el caso o la situación del embarazo de las jugadoras. Entonces, eso corría directamente como una lesión. Y si no contemplamos ese periodo en el cual la jugadora no está apta para entrenar ni para jugar, pero sí necesariamente tendría que seguir percibiendo su salario, me parece que es un detalle, eso recién a partir de las consideraciones y de la organización colectiva se pudo contemplar, y la AFA incorporó esta cláusula en el contrato en noviembre del año pasado. Me parece que también es otro de los puntos en los cuales se tendría que tomar a consideración, aparte también de las situaciones de violencia de género, que me parece que tendrían que ser disposiciones que regulen no solamente las instituciones, sino que también a nivel de las federaciones y a nivel internacional. Sí, lo que decía Nemesia es bien interesante porque a nosotros nos llegó ese caso cuando se estaba negociando y empezamos a mirar en otros países cuál era la experiencia que tenían, y había muy poca experiencia al respecto. O sea, lo que pasó en Argentina es muy relevante porque si tenemos un contrato de una jugadora en general, lo que rige es la norma del país. ¿Qué pasa cuando una trabajadora, da lo mismo en la industria, empieza un proceso de maternidad y aplica esa norma general? Pero obviamente las jugadoras que están en un proceso de profesionalización, que están llegando a otro nivel en materia deportiva, tienen otros requerimientos específicos, y eso es lo que se normó en Argentina, y creo que es muy relevante destacarlo. Y si me permitís, Brenda, me parece para tener un poco de continuidad sobre eso, y es abrir otra puerta directamente, pero es un caso que la AFA se tenía que pronunciar ahora
en marzo, pero frente a la situación de pandemia no resolvió. El caso de Mara Gómez, que seguramente ha tenido repercusión internacional, que es una persona trans, es una jugadora de fútbol, que bueno, iba a ser fichada y que la AFA estaba resolviendo. Aquí en Argentina es uno de los primeros países a nivel regional en materia de avanzada respecto a la identidad de género. Tenemos una ley de vanguardia a nivel regional, pero que frente a las decisiones de la AFA todavía no tienen ningún tipo de consideración respecto a qué hacer con las personas trans. Entonces, si bien tenemos una ley de identidad de género, eso todavía no se incorpora en la realidad cotidiana de las instituciones. Y frente a casos como el de Mara, nadie sabe qué hacer. Entonces queda consideración por parte de las instituciones qué hacer con esos fichajes, que si nos respaldamos en la ley, sigue siendo una situación de discriminación y de violación de los derechos cívicos. Entonces me parece que tampoco podemos hacer que no está aconteciendo nada y que tendríamos que poner en consideración y en debate qué hacer frente a estas circunstancias y en nuestros lugares también acompañar estas realidades. Quiero decir que la semana pasada The Guardian y otros medios salieron con esta persona de FIFA sin nombre diciendo que todos los fondos para desarrollar fútbol femenino que ya ha comprometido entre 2019 y 2023, que es $1 billón, va a seguir proveniendo para fútbol femenino. Yo quiero decir que tengo 100% dudas que esto va a pasar si no estamos vigilando todo el tiempo con esto, porque en toda esta conversación hay un nivel de club, liga, federación, confederación y también FIFA que no tiene problemas de dinero y yo creo que puede tomar un rol muy importante y en esta lucha que mantener el desarrollo de fútbol femenino en Latinoamérica. Estos fondos necesitan mantener y más expandir. No hay una razón que fútbol femenino en la luz que todo está enfrentando no merece más. Entonces, estratégicamente, personalmente, yo creo que es el momento que empujar para más y no menos y no lo mismo. Pero decir, bueno, necesitamos más porque estamos más afectados. Y esto yo creo que es importante que decir, ya, Camila. Sí, creo que, no, que agregar a la caja de preocupaciones, que creo que a nivel FIFA tú tienes razón, no podemos retroceder en la inversión que se ha hecho y esta administración Infantino ha hecho una señal al respecto. Obviamente para nosotros es insuficiente, pero creo que vamos en la línea correcta. Pero en Conmebol creo que también un gran avance que se logró es el tema de licencia que estaba recién comenzando a implementarse, ni siquiera estaba recién, o sea, está tan bien implementado. Todas las que estamos acá sabemos en nuestros países que eso no es algo que se aplicaba 100%, pero era una buena señal, era una buena presión para los clubes de hacerse cargo de sus ramas. Y a mí sí me preocupa que esta crisis sea una buena salida para presionar y decir, bueno, libérennos de esta carga, libérennos de esta obligación. Ojalá eso no ocurra y creo que digamos que todas las que estamos acá estemos conscientes de eso. Es algo que tenemos que estar atentas y algo que no puede pasar. Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando FIFA y también las confederaciones están pensando en relajar los reglamentos, cuando usan lenguaje así,
estoy preocupada para este reglamento que todos los equipos en Copa Libertadores necesitan un equipo femenino. Entiendo, no era perfecto, no fue perfecto. A veces están prestando el jersey a una futbolera y diciendo, bueno, tenemos un equipo femenino, pero igual yo creo que hubo importante que empujar los clubes, que incluir. Lorena, tú tienes mucha experiencia con este reglamento, ¿no? Bueno, tratando de resumir un poco, de vuelta, pienso que es importante, voy a volver a mencionar lo que dije antes, sin una estrategia esto, que son buenos, son como, son actividades o flashes de genialidad que se tuvo, deben de tener responsablemente una continuidad. Y para eso solamente con una estrategia a corto y mediano plazo se puede hacer. Porque ahí un poco viene el debate de que entonces el dinero que se estuvo invirtiendo termina siendo un costo o realmente va a ser una inversión. La diferencia entre el costo y la inversión es de que haya un retorno a futuro. Y nosotros estamos viviendo, si pareciera que en el día a día, sin ver, sin analizar y sin medir de alguna manera si esto realmente va a tener un retorno en el futuro. Entonces, hay muchos casos de éxito que ya se dieron en otros países, que ya se dieron en otros contextos, en otras culturas, en otros entornos sociales y económicos, que querría agregar a lo que dije anteriormente. Me encantaría ver que este es el momento de oro para pensar en estrategias válidas, en estrategias reales, que fomenten la continuidad de lo que se viene haciendo, si se puede mejorar todavía mejor. Pero agregaría eso que también, y es un consejo que doy de todo corazón, lo que más necesitamos hoy es de que además de las estrategias, nosotros hagamos un verdadero análisis, un benchmark de qué es lo que funcionó en otras partes y en qué contextos. Y en esos contextos, ¿qué son adaptables a nuestra realidad y a la de cada país? Porque si se fijan, cada país ya tiene una realidad distinta medianamente con lo que es Sudamérica. Antes éramos muy homogéneas, quizás Brasil era la diferencia, pero hoy ya se ven diferentes situaciones, inclusive nacionales. Esas reglamentaciones que hablan de Mesia, no las tenemos, por ejemplo, en Paraguay. Y no sé cuántos años va a llegar hasta que haya un movimiento social tan grande como lo está haciendo Argentina para exigir esos derechos. Entonces, son contextos diferentes en Sudamérica, pero similares en el contexto de qué es la línea base que necesitamos en todos lados. A partir de ahí, también se tiene que hacer, que creo que mencionó Camila muy bien, son líneas bases quizás en las competiciones, pero también en la inversión, también en la estructura que cada país tenga en torno al crecimiento del fútbol femenino. Y para esto los datos que también creo que mencionó Cami son fundamentales, porque ya hay datos de vuelta, hay casos de éxito en muchos países en que están, si se quiere, hasta mostrándonos cuáles son en la prueba de error que ya lo hicieron, que sí funcionó y que no. También tenemos el caso de la industria en el fútbol masculino, cómo fue creciendo, cuáles fueron los errores que también mencionó Camila, pero adaptado a lo que hoy necesitamos, este estudio, este análisis, este benchmark que se puede hacer de qué sí funcionó, también tendríamos que ser muy responsables para que funcione en Sudamérica, adaptarlo a nuestra realidad. Y eso significa realidad financiera, realidad cultural, realidad legal en cada país. De vuelta vuelvo a mencionar cultural, es algo muy, muy, muy importante. Y la innovación. Este tiempo de pandemia nos está invitando a todos a ser creativos como nunca lo fuimos, atendiendo las realidades de cada país y escuchando a todas las personas partes del fútbol femenino. Eso es fundamental. Vanessa. Ya para terminar, yo sí quiero agregar dos cositas. Bueno, por un lado, lo que dicen en la estrategia sí es súper importante. Algo que estamos haciendo acá en Colombia es que finalmente no es nuestra labor. Como futbolistas deberíamos tener que simplemente dedicarnos a jugar, pero a falta de personas que sí
no hacen la labor que tienen que hacer, nosotras nos hemos puesto la labor de hacerlo. Entonces, hemos tenido el acercamiento con DIMAYOR. Nos dicen, tienen grandes ideas, listo, desarróllenlas. Ok, las vamos a desarrollar. Menos mal, tenemos la capacidad intelectual entre las distintas profesiones secundarias que tenemos muchas futbolistas acá en Colombia. Nos pusimos la tarea de hacerlo y ya casi que quincenalmente nos estamos reuniendo de manera pues virtual para hacer toda esa estrategia. Además ya se están comenzando a juntar directivos con nosotros, así que ha sido un gran paso. Y ya por otro lado, quizás es un poco, la opinión va a ser un poco impopular, y lo digo tocándome el corazón como futbolista, pero siendo realista. Primero, el crecimiento del fútbol femenino va a continuar siendo paulatino. No podemos esperar que nos reviente un momento a otro, porque sí ha ido creciendo, pero va a tomar tiempo. Y creo que dentro de nuestro afán de que crezca rápido, a veces cometemos unos que otros errores, que está bien, también hacen parte del proceso. Pero sí tenemos que diferenciar o tener claro que en estos momentos necesitamos calidad antes que cantidad. De nada nos sirve tener una liga de 20 equipos, como ha pasado en Colombia y como iba a pasar ahorita con 18, si las condiciones laborales de las futbolistas son pésimas. Porque entonces no tenemos el desarrollo deportivo y personal que queremos para las jugadoras. Por ende, el desarrollo del espectáculo del fútbol tampoco es tan beneficiado. Y además las jugadoras se encuentran en una posición de vulnerabilidad. Entonces, como que por decir que tenemos más equipos, entonces ya el fútbol femenino está creciendo. No, porque es que también las que terminan sufriendo son las jugadoras. Entonces, es algo que a nosotros nos ha tocado decir acá de manera un poco egoísta a corto plazo, pero pensando en un bien común a largo plazo, es necesitamos calidad antes que cantidad. Entonces, antes de exigirle a todos los clubes de las ligas de cada país tener liga femenina o tener equipo femenino, tengamos en cuenta bajo qué condiciones. Nosotros íbamos a tener una liga de 18 equipos con posiblemente equipos que solamente iban a ofrecer 7 contratos. No, entonces decime las jugadoras que no tienen contratos, ¿bajo qué condiciones van a estar? Prefiero tener una liga de 8 equipos, estilo Estados Unidos, 8 o 9 equipos, donde todas me van a tener contrato, así sea por el mínimo. Ok, empecemos por ahí, pero aseguremos algún tipo de estabilidad económica. Porque es que muchas veces por pedir más, las perjudicadas somos nosotras. Y se va a ver a corto, mediano y largo plazo, queramos o no. Entonces, sí quería hacer esa reflexión antes de comenzar a pedirle a todo el mundo que tenga equipo profesional femenino en competencia. Pensemos en las condiciones laborales, porque por un lado también baja los costos de la liga, que era el argumento de nosotros acá. Una cosa es lo que te cuesta una liga de 23 equipos jugando a nivel nacional, y otra una liga de 8 equipos donde está lo élite de lo élite de lo élite, que se supone que es el fútbol profesional, y te bajan los costos. Y además puedes priorizar la inversión que vas a hacer, y el espectáculo como tal mejora también. Clavándonos un poco la daga en estos momentos, pero pensando a futuro y lo que le beneficia a las jugadoras como profesionales. Sí, y solo para cerrar, que finalmente eso es como la reflexión que hacemos de la experiencia internacional, es justamente eso, poner a la jugadora en el centro, y si no le damos estabilidad, si no les damos las herramientas, no hay crecimiento posible. Eso es en definitiva la conclusión. Y nada, dejar los invitados a que busquen el reporte, no sé si lo podemos poner, Brenda, ahí en quizás un link, porque hay harta información y fue un trabajo que costó mucho, y hay algunos datos de América Latina que son interesantes. Sí, por seguro, vamos a poner en el hilo sobre esta conversación y también el otro de FIFPro sobre fútbol femenino bajo de COVID-19. Super. Los dos son excelentes, muy importantes. Ok, de parte de Fair Network, quiero agradecer a ustedes por el tiempo,
análisis tan inteligente. Mil gracias y espero que podríamos continuar esta conversación.